en el mes de diciembre en las conferencias de Puerto Cabello en el año 1995. Ella había creído primero que yo creí en el año 1982 y esa misma semana en que yo creí en el Señor nos vinimos a vivir al estado Carabobo, estando viviendo en Los Teques, y comenzamos a congregarnos en la asamblea que está en una ciudad que se llama Guacara, que ya tenía como unos casi 30 años de fundada. Tenía como unos 120 creyentes en comunión. Y habiendo pasado 13 años, desde el 82 hasta el 95, allí nos bautizaron, allí fuimos recibidos la comunión. Los hermanos del estado Carabobo, los ancianos y los siervos del Señor, estuvieron de acuerdo de encomendarnos a la obra del Señor para el oriente del país. Entonces, antes de irnos a vivir allá, estuve como 2 años viajando hacia el oriente, trabajando en la obra del Señor, pero fuimos a un estado que hace frontera con dos mares, el Mar Caribe y el Océano Atlántico. Entonces es una península, pero se llama el Golfo de Paria. En el mapa de Venezuela, hacia el lado izquierdo del mapa, hay como 2 bracitos así. Ese es el estado Sucre. Esta parte de aquí es el Golfo de Cariaco, esta parte es el Golfo de Paria. Hasta allí, como para esta altura por aquí en el mapa, está Guiria, Distrito Valdés del estado Sucre. Entonces allí empezamos a hacer una obra porque años atrás, en mi juventud, yo había sido guardia nacional, que conocí a mi esposa, estando jovencitos los dos. Ya tenemos 51 años de casados. Y entonces fui a ese sitio y comenzamos una obra. En ese lugar hay una asamblea congregada al nombre del Señor. Pero el Señor entonces nos llevó, vamos a seguir oyendo. El Señor entonces nos llevó a vivir a Maturín. Y en Maturín se formó una asamblea a la vez que se formaba otra en Guiria, allá en el estado Sucre. Allá. Maturín es la capital del estado Monaga en el nororiente del país. Y con mucha dificultad porque hay demasiadas denominaciones y hay demasiadas sectas falsas también, y hay mucha idolatría, hay mucha brujería, hay mucho espiritismo y hay mucha práctica de todo ese tipo que ustedes conocen también. Pero el Señor nos ha ayudado y se formaron esas 2 asambleas y han permanecido hasta el día de hoy. Y los hermanos tengo un joven hermano aquí conmigo que está como preparando un mapa para mostrárselo. Dígale al anfitrión que habilite la función de compartir pantalla. Está pidiendo aquí el sistema que el anfitrión habilite la función de compartir las pantallas de los participantes. Ya le permití acceso. Ajá. Entonces, vamos a buscar allí el estado Sucre. Pregunte si ya lo ven. ¿Ya lo ven? ¿Ya Aún ven no. el mapa? Ahí viene. ¿Ah? Ahí viene. Ahí lo ven. No, ahí todavía no se muestra. Ahí sí. Ahí sí, bueno. Vamos a mostrarles el estado Sucre, vea. Esos 2 bracitos que están en la parte superior. ¿Lo ven? Ven ahí que dice Río Caribe, que dice Carúpano, Yaguaraparo. Ahí sí. Ajá. Entonces, Guiria está hacia la derecha. Aquí está Guiria, ¿la ven? Hasta allí llega uno en carro, en esa península. Y de ahí para allá tiene el océano Atlántico de este lado. Y del lado allá, entonces tiene el mar Caribe. Ese es el norte.
y aquí en el sur está el Océano Atlántico. De ahí a Trinidad son como 2 horas en un bote. Están viendo ahí Trinidad y Tobago. Se ve la distancia, no es muy lejos. Incluso de noche, desde alguna parte alta de Güiria, uno puede ver el resplandor de las luces de Trinidad. Es una maravilla como el Señor llevó el Evangelio. No solamente ahí, sino que fue como unos 14 kilómetros más arriba a la montaña. Y allí se formó una asamblea congregada al nombre del Señor. La mayor parte ya están en el cielo. Ha mandado un poco de gente para el cielo porque los primeros que confesaron allí fueron personas mayores. Y allí ha permanecido hasta el día de hoy. Y nosotros trabajamos entonces con los hermanos en Maturín en 4 obras que tenemos allá. En el estado Monagas. Búscale el estado Monagas aquí para que lo vean. Aquí está Maturín, la capital del estado Monagas. ¿La están viendo ahí? Bueno, de aquí de Maturín, allá a donde les acabamos de mostrar en Güiria, nosotros gastamos 6 horas de viaje por carretera no muy buena y peligrosa últimamente con las bandas armadas. Hace casi un año atrás, mi esposo y yo sufrimos un asalto de carretera allí con una banda como de unos 8 jóvenes enmascarados y armados con armas largas. Y solamente el Señor fue el que nos protegió y nos libró de que nos hicieran daño. Sacamos la Biblia y se la mostramos cuando fueron a sacarnos de la camioneta. Y le dije, yo soy un predicador del Evangelio, ¿me van a hacer daño? Cuando ellos vieron la Biblia, echaron para atrás. Y me dijeron, dele, dele, Señor. Pasamos un buen susto. Y, esta vía que él le está mostrando allí con la flecha, esa es la vía. Y que conecta Carúpano con Maturín. Y entonces de Carúpano a Maturín hay 3 horas de viaje. A Güiria hay 3 horas de viaje. Y de Maturín a Carúpano 3 horas también. Son las 6 horas que nosotros recorremos. Pero entonces allá en Maturín nosotros tenemos con los hermanos que ya tenemos una asamblea como de unos 50, 60 hermanos en comunión, más otros que están para bautizarse. Y en la ciudad tenemos 3 lugares más, aparte de la asamblea, en donde estamos trabajando, donde tenemos propiedad también, tenemos un local en la propia ciudad de Maturín y tenemos en otro sitio un galpón donde predicamos el Evangelio y como a 1 hora de Maturín, a una zona foránea también. De manera que nosotros tenemos toda la semana copada trabajando en la evangelización, en la enseñanza, el ministerio, cultos de estudio. El único día que nosotros no hacemos culto allá en Maturín es el sábado, pero cuando no tenemos una serie de cultos corrida, porque cuando tenemos la serie de cultos corrida ahí no hay descanso. Son todas las noches. Bueno, en Carúpano también hay una obra. Y en Cumaná, la única capital que todavía no tiene una asamblea congregada al nombre del Señor, de la nuestra, es Cumaná. Sin embargo, cerca de allí hay un sitio que se llama Santa Fe y hay una asamblea que es bastante antigua y tiene bastantes hermanos y hay hermanos que son muy diligentes y ellos están viajando a Cumaná y ya han formado un buen grupo. De manera que hay esperanza de que allí en Cumaná, que es la última capital que nos queda sin tener una asamblea, aunque sea, se forme una asamblea. ¿Ah? Entonces, cerca de Maturín, hacia el estado del Tamacuro. En del Tamacuro, un siervo del Señor de una familia misionera que hay aquí, su padre fue y su madre fueron misioneros que vinieron de Irlanda del Norte, se llamaba don José Turkington, ya están en el cielo los dos. De los hijos hay 4. 4, Javi. 4 en la obra del Señor y los demás
casi también trabajan en la obra del Señor. Igual. Entonces ahí en Tucupita, muéstraselo ahí Tucupita, ese es el estado del Tamacuro. En ese sitio ahí se está trabajando. Uno de los Turkington, de los jóvenes, fue con su esposa y sus hijos allí a predicar el evangelio y están formando una obra principalmente de indígenas. Los indígenas están siendo favorecidos en eso. Y en sentido general, la obra aquí en Venezuela tiene más de 100 años. Y hay alrededor de unas 200 asambleas. Y a pesar de las dificultades que ustedes saben en el exterior que tenemos aquí en Venezuela, con la situación económica, la situación política y las escaseces y todo, no se han dejado de celebrar cultos mensuales que nosotros acostumbramos a tener, en donde se reúne en una de las ciudades el grupo de asambleas que están cercanas a esa ciudad. Acostumbramos una vez al mes en una asamblea, el otro mes en otra asamblea, el otro mes, y algunas veces tenemos que viajar un poco lejos para llegar, o ellos para llegar a la nuestra cuando nos toca a nosotros. Y gracias al Señor, con toda esta situación, y aún ni en los tiempos de más escasez que hubo de alimento, el Señor no permitió que nos faltara, porque en esas conferencias se sirven comida que no tienen ningún costo para los que van, sino que es el mismo pueblo del Señor el que lo ha provisto por medio del Señor. Las conferencias no se han dejado de celebrar ninguna. Tenemos conferencias anuales en diferentes partes del país. Siempre se celebran. El Señor siempre ha provisto para todos esos gastos y les ha provisto a los hermanos. Hubo un tiempo donde había una escasez muy grande de efectivo y la mayoría los que tienen que viajar sin vehículo tienen que pagar el pasaje en efectivo y no podían viajar. Y bajó un poquito la asistencia, con todos los hermanos se esforzaban para ir, pero después el Señor ha ayudado a los hermanos y ha abundado otra vez la asistencia, de manera que la obra del Señor, el Señor la sigue sosteniendo, la sigue manteniendo. Hay fervor, hay ánimo en los hermanos, hay constancia y sobre todo hay mucho celo en guardar la doctrina como la hemos aprendido y conservar el modelo de una asamblea según como lo tenemos en el Nuevo Testamento. Así, a modo grosso, pues es lo que les puedo contar de la obra aquí en Venezuela. Hay mucha unión, hay mucha comunión entre unas asambleas con otras. Gracias al Señor, el Señor nos está cuidando y nos está ayudando. Se contó. Echen adelante, hermanos. Si tienen alguna pregunta que hacer, estamos a la orden en lo que pueda responderla. Sí. Muchas gracias, mi hermano. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, nuestro hermano Alirio con gusto va a responderla. Bueno, yo tengo la pregunta casi habitual, pero las nuevas obras, ¿cómo empiezan? ¿Empiezan porque alguien va a cierto lugar, va el misionero, van algunos hermanos, va a la iglesia, se reúnen antes, piensan, sacan cuenta? ¿Cómo es eso de digamos, iniciar algo? Bueno, hermano, hay diferentes modos que el Señor utiliza para que se empiece una obra en un lugar. Uno a veces se queda sorprendido, como por ejemplo, esa obra ya en Guiria, donde les digo que es uno de los sitios más apartados de Venezuela, más lejos, y quedan tantos pueblos en el camino por los que uno pasa para llegar allá, y que el Señor haya llevado el evangelio a ese sitio. Bueno, la causa fue porque
En ese lugar entonces estaba la familia de mi esposa, como les dije al principio, allá fue que la conocí y nos casamos y siempre tuve el deseo de llevar el evangelio a ese sitio. Pero también eran de ese sitio algunos hermanos que se habían venido a vivir a Valencia, que habían creído por aquí en Valencia y que tenían su corazón puesto allá. Entonces esa fue la causa por la que fuimos allá y comenzamos la obra en ese sitio. En Maturín había un matrimonio de aquí del centro que se había ido a vivir para allá. Y entonces don Santiago Bosle, un siervo del Señor irlandés que tiene muchos años, ya está bastante anciano, tiene más de 80 años, pero tiene como 60 años en la obra o 50 o más de 50 años aquí en la obra del Señor y ha sido de mucha bendición y utilidad. Él se dedicó a ir a esos pueblos donde no había obra fundada y de su propio peculio construyó locales. Construyó uno en el estado Nueva Esparta, que es la isla de Margarita. Construyó uno en la ciudad de Carúpano. Y construyó uno allá en Maturín. En Maturín había un matrimonio que se había ido del centro y habían empezado a darle clase a las niñas de ellos. Y así se fue formando una clase bíblica y eso animó a don Santiago Bosle a construir ese local. Y así fue como comenzó. Entonces, cuando nosotros llegamos ya encomendados a la obra, se comenzó en forma la predicación del evangelio y establecimos reuniones. Algunos hermanos, en ese tiempo hubo un auge petrolero aquí en Venezuela y como esa es una zona petrolera, muchos hermanos, algunos hermanos de aquí del centro fueron a trabajar para allá y fueron de ayuda para nosotros trabajar con ellos y así se formó esa obra. La de Guiria se formó fue precisamente con mi primer viaje misionero, lo hice, fue allá. Entonces después van creyendo algunas personas. Hay un sitio que se llama San Juan Tadeo y entonces fuimos a predicar allá que algunos familiares, en casa de algún familiar de hermanos o algo así. Y así entonces comienzan unas personas a creer y hay el ánimo para establecer un sitio. Fuimos a causa de la muerte de un hijo de una señora que trabajaba en la casa de familia de un hermano a un sitio que se llama La Locación, como a 1 hora de Maturín. Y entonces fuimos allá a apoyarla a ella en su momento de la pérdida de un hijo que se le ahogó en un río de eso por allá. Y la gente se animó a ir a los cultos de predicación y nosotros también nos animamos a hacer el esfuerzo de ir, después que terminamos la serie de cultos, a ir una vez a la semana. Después hemos hecho otra serie de cultos hasta que entonces adquirimos un terreno, construimos un galpón y ya tenemos no muchas personas que han creído, pero sí tenemos un grupito ya pequeño y mucha gente entusiasmada y cada vez que vamos nosotros tenemos buena asistencia. Y tenemos una clase bíblica grande allá. Los hermanos se esfuerzan por ir todas las semanas a esa clase bíblica. Entonces, en un sitio que se llama Morichal, unos hermanos que se vinieron de Nirgua llegaron fue a vivir en ese barrio y entonces predicábamos en la casa, en la sala de la casa de ellos y así fuimos ganando terreno allí hasta que compramos un terreno y construimos un local. Hay un local muy bonito allí. Y así vamos, es así, que sea un familiar, que sea algún hermano está viviendo en un sitio. Y de esa manera, pues hay diferentes formas por las que llegamos a los sitios. Se abren las puertas. Entonces nosotros decimos que eso es como cuando la nube en el tabernáculo se levantaba y donde ella se posaba, allí tenían que empezar a preparar el campamento del pueblo de Israel. Cuando ella se levantaba, ya sabían que tenían que seguir. Entonces nosotros decimos en ese sentido, bueno, vamos siguiendo la nube. Y esa es la forma como se forman las obras en los diferentes lugares. Puertas que el Señor abre. Don Alirio, una pregunta, bueno, mientras los demás hermanos se animan, no piensen que son así, lo que pasa es que quizás no han entrado en confianza, pero cuando entren en confianza usted ve que le van a hacer más preguntas. Lo que le quería consultar era cómo usted vivió o cómo usted sintió ese llamado del Señor
¿Cómo fue? Y en esa dirección que usted sabe que el Señor lo está llamando a ser siervo del tiempo completo y en esa zona donde está ahorita. Porque me llama la atención, siempre me llama la atención eso de los siervos, cómo ellos tienen la convicción de que sí son a tiempo completo y en esa zona. Y demás estar, decir que él ha estado la mano del Señor con ellos porque se han levantado asamblea, han creído hermanos. Entonces, ¿cómo fue eso, por lo menos en su caso, en su experiencia? Bueno, hermano, a uno le cuesta mucho hablar de esas cosas, pero también sirve de experiencia para ayudar a otros que también tengan el deseo de salir a la obra. Creo que eso nace con uno. Eso nace con uno cuando uno cree en el Señor Jesucristo. Desde el mismo momento en que yo creí como a las 2:30 de la madrugada, el 24 de agosto de 1982. Y desde el mismo momento en que yo creí en el Señor, yo sentí en mi corazón es que ya ese mundo quedó atrás para mí, yo voy a dedicarme a servirle al Señor. Entonces empecé a orarle al Señor. Y el Espíritu Santo lo guía a uno. Porque yo no sabía orar. Y sin embargo, ahora yo me doy cuenta, después de tanto tiempo, que fue el Espíritu Santo que me guiaba a orar. Yo le decía al Señor, Señor, llévame a un sitio donde yo pueda crecer y te pueda servir. ¿Qué sabía yo de crecimiento y de servicio? Pero yo tenía un hermano que me sigue a mí, que está ahorita en los Estados Unidos, no sé, tú lo debes conocer, se llama Luis Contreras, y si no, tu papá sí, la familia lo conocen bien, porque él estuvo muchos años en Caracas. Luis Contreras. Él era menor que yo, pero ya él había creído, porque él creyó cuando él tenía como 17 años. Yo creí de 34 años ya. Entonces yo llamé una vez a su oficina y él me dijo, ¿y que creíste en el Señor? Y yo le dije, sí, por la gracia del Señor, soy salvo, le dije. Y él me dijo, ¿y dónde te estás congregando? Yo estaba recién convertido, todavía no tenía un mes de creyente. Y yo le dije, todavía no sé dónde me voy a congregar, pero estoy orando al Señor para que el Señor me indique dónde me voy a congregar. Y él me dijo, bueno, ya tú eres un hombre de edad y tienes tus propias decisiones que tomar, pero tú conoces la asamblea y como nosotros también habíamos incursionado en las denominaciones, tú conoces las denominaciones también. Y tú sabes que en las asambleas, con todas nuestras fallas humanas que podamos tener en cuanto a la interpretación de la palabra, en cuanto a la comprensión de la doctrina, en cuanto al modelo de iglesia que tenemos, tú sabes que lo hacemos conforme a la palabra de Dios. En las asambleas se crece y de todas maneras, ¿dónde vives tú? Porque yo me había ido del sitio donde yo vivía y ellos no sabían. Entonces yo le dije a dónde estaba y él me anotó unas direcciones allí. Y yo pasé ese resto de días orando al Señor, orando al Señor. Y de pronto yo sentía como que cuando yo le decía, Señor, llévame a un sitio donde yo pueda crecer y donde yo te pueda servir, como que las palabras de mi hermano me martillaban en el oído. En las asambleas se crece y se le sirve al Señor. Señor, llévame donde yo pueda crecer y donde te pueda servir. Y fue como un martillo duro que me sonó en la mente. En las asambleas se crece y se le sirve al Señor. Y yo dije, Señor, perdóname, porque ya tú me diste la respuesta y yo no la había comprendido. Y al otro día en la mañana, el domingo, le dije a mi familia, prepárense, mi esposa tenía 2 hijos como de 12 y 13 años y 2 como de 1 y 2 años. Y entonces le dije a mi esposa, prepara a los niños, vamos a prepararnos que hoy nos vamos a empezar a congregar. Y fui a la dirección más cercana que me había dado, que era la de Guacara, y llegamos a la asamblea y allí nos quedamos hasta que el Señor nos encomendó a la obra del Señor. Pero en el transcurso
del tiempo se fue afirmando más el deseo mío de orar al Señor por la obra del Señor, sin decirle a nadie. Empezaron por ahí los siervos del Señor a hablar entre ellos sin yo saberlo, con respecto a nosotros para la obra, hasta que el señor Hildebrando Gil, no sé si tú lo conociste también, a don Hildebrando Gil, entonces él habló ya directamente conmigo para la obra del Señor. Los siervos del Señor comenzaron a invitarme a ayudarlos en cultos de predicación y ayudarlos en cultos de ministerio y ayudarlos en la obra del Señor. Me llamaban así por tiempo y cuando yo me di cuenta yo estaba trabajando en la obra del Señor, de manera que cuando yo tenía como 4 años de creyente, ya yo estaba ayudando en cultos de estudio, en cultos de ministerio, en cultos de predicación. Y así pasaron los años hasta que el Señor decidió que ya era el momento y entonces me sacó a la obra. Pero eso creo que nace con uno. No sé cuál ha sido la experiencia de otro, pero no todos los detalles yo los puedo decir porque eso es un asunto entre el Señor y uno. Oiga, Eso hermano, don Alirio, una consultita. En su experiencia en la obra del Señor, en los lugares donde usted ha contado que ha estado trabajando al Señor y que llegan, ven que el Señor les abre puertas, principalmente a veces con una familia que les llama o algunos creyentes que están en tal lugar y comienzan a predicar el Evangelio y ven resultados. ¿Cuándo, en qué minuto o qué esperan ver para pasar de aquí nosotros le llamamos un local anexo cuando se está comenzando algo? Pero ¿en qué minuto diríamos que ese local anexo pasa a ser una asamblea local? ¿En qué minuto? ¿Qué esperan ver? ¿Qué ven? Si nos puede contar un poquitito acerca de eso. Sí. Sí, entiendo qué es lo que me quiere decir. Cuando nosotros consideramos que llegó el momento de establecer una asamblea en ese lugar. Mientras se está trabajando con ella, los hermanos que van creyendo en ese lugar, los vamos bautizando y los vamos recibiendo en la comunión, en la asamblea desde donde nosotros estamos trabajando. Y los vamos recibiendo en ese lugar. Lo que nos muestra a nosotros que llegó el momento para establecer una asamblea en ese sitio es cuando vemos que ya hay un grupo de creyentes en la zona. Y sobre todo que ya hay varones que le vemos la capacidad como para fungir como ancianos de la asamblea. Pero la perseverancia de esos creyentes es lo que nos ayuda a nosotros a comprender cuándo es el momento de hacer la obra. Eso es muy relativo. Hay sitios en donde se ha trabajado y trabajado y trabajado hasta por 40 y 50 años sin poder establecer una asamblea. Les cuento un lugar. Se llama Sarasa, en el estado Guárico. Allí los hermanos de Puerto La Cruz trabajaron durante años. Y algunos siervos del Señor ayudaron bastante tiempo. También cuando nosotros fuimos a Oriente, íbamos a ayudarlos allá. Pero no se podía establecer una asamblea porque solamente habían hermanas, un buen grupo de hermanas muy buenas, muy fieles, deseosas que se formara la asamblea, pero no habían varones. Entonces, de los hijos de las jóvenes que fueron creciendo y fueron creyendo en el Señor, y de algunos varones con el tiempo que fueron confesando y permanecieron. Entonces llegó el momento en donde se vio que se podía establecer la asamblea. El Señor proveyó para construir un local muy bonito, muy hermoso ahí en ese sitio. Pero pasaron 50 años para haber establecido una asamblea allí. Sin embargo, hay otros sitios en donde solamente han transcurrido 4 o 5 años y ya se ve la forma de la asamblea para
para constituirla, pues. Y cuando nosotros vamos a constituir una asamblea, no lo hacemos solo, autónomamente. Nosotros lo sometemos a consideración con las asambleas que estén cerca de nosotros, con las que tenemos comunión, y lo sometemos a consideración de los siervos del Señor que estén más allegados. Y entonces, en una forma de consenso todos, que se ve que todos tienen el mismo sentir en su corazón de que llegó el momento de establecer la asamblea, entonces las establecemos e invitamos a los siervos del Señor, invitamos a los ancianos, a los hermanos, y eso, y las otras asambleas alrededor, los invitamos. Prácticamente lo que hacemos es una conferencia, y el domingo por la mañana, el primer día de la semana, por primera vez se celebra la cena del Señor en ese lugar, y queda con sus ancianos, con sus diáconos, con los hermanos y hermanas, y queda fungiendo directamente al Señor. Nosotros después lo que hacemos es como el apóstol Pablo, recorrerlas, ayudarlos, pero la responsabilidad se las vamos dejando a ellos para que así la asamblea pueda permanecer hasta que el Señor venga. Ellos mismos después son los que ganan almas para el Señor, después son los que deciden cuando bautizan, cuando reciben en comunión, y todas las actividades de la asamblea se llevan allí. ¿Qué les parece? Tengo una pregunta. En el libro La obra silenciosa aparecen los orígenes, por ejemplo, que iba el señor Williams y después iba con la carta de los dos caminos, después iba otro hermano, el señor Seward o alguno por ahí, iba con el tabernáculo. O sea, hacían series así donde uno se dedicaba a evangelizar la primera parte, y después del tiempo iban otro y dejaban cada sitio lo dejaban, o sea, ellos pasaban por los pueblos llevando el evangelio. Eso es lo que yo leí, ¿ya? Más adelante yo leo que en ciertos lugares ya se formaba una asamblea grande, y de repente había esfuerzo evangelístico más allá, y sucede que hermanos de esa asamblea grande, no pocos, sencillamente eran estimulados, yo creo que por el Señor, por los hermanos también, por esta idea de cooperar, y entonces se trasladaban, y en el fondo casi hacían la asamblea al otro lado. Una cosa así, que habían un buen número de hermanos que no necesariamente estaban dedicados a la obra tiempo completo, pero que se transformaban en itinerantes y se iban quedando en los lugares y iban fortaleciendo. ¿Qué de eso queda? ¿Qué de eso hay? Pues de todos esos lugares donde se formaron asambleas antiguas, esas asambleas permanecen y han formado otras asambleas más. Ya nosotros le hemos celebrado a varias asambleas aquí en Venezuela más de 100 años de su fundación. Hay asambleas que celebran sus 70 años, 80 años, 50 años, 60 años de su fundación. De manera que en alguno que otro lugar puede que haya menguado un poco la cosa por un tiempo, pero después el Señor trae como un avivamiento nuevamente, y muchas veces también es por los hijos de padres cristianos en ese lugar, que después cuando ellos crecen, ellos tienen su afecto por la obra allí, por el lugar, creen en el Señor, y después ellos también, Dios los utiliza como para que haya un avivamiento en el lugar. Pero generalmente las asambleas aquí que se han fundado han permanecido durante el tiempo. La pregunta apunta a cuál es la relación de los hermanos estos que van delante, como en ese caso era el hermano Williams, que a lo mejor usted ni siquiera lo conoció porque está hablando de años posteriores. Pero, ¿cuál es la relación entonces entre los obreros que van, digamos, abriendo surco, y la iglesia o los creyentes individuales que al parecer también iban con intenciones evangelísticas, abriendo terreno? ¿Cómo es eso? Sí. Eso es así. Aquí no solamente
los siervos del Señor somos los que predicamos o lo que hacemos una serie de cultos, no. Nosotros, a que ellos tengan sus propios cultos, su serie de cultos, e incluso a que ellos tengan la autoridad para invitar a otros siervos del Señor. Incluso hay hermanos que sin estar a tiempo completo en la obra del Señor son ayudadores. Son ayudadores y son invitados. Y hay intercambio de dones también, las asambleas que no están muy lejos una de otro. Un hermano que tiene el don para la predicación, para la enseñanza, ellos lo invitan con la anuencia también de los ancianos de la asamblea, con el apoyo de ellos. Así como yo mismo trabajé, yo todavía cuando no estaba en la obra del Señor, como les digo, trabajé con muchísimas, incluso viajé lejos, fui al estado Apure, que está lejos de aquí de Carabobo, a un sitio que se llama Tigüigüe, que era una asambleíta que tenía ya unos ancianitos, que estaba pequeña, y entonces la ayudábamos desde el centro de Maracay, de Mariara. Cada domingo íbamos un par de hermanos a ayudarlos en la cena del Señor y en la predicación del Evangelio. Y algunas veces también ayudábamos en una serie de cultos de predicación. Fuimos a dar a San Fernando de Apure, a Calabozo, toda esa parte de los llanos de Venezuela. Y sí, hay hermanos que sin estar a tiempo completo en la obra del Señor, ellos apartan su tiempo para ayudar y para apoyar la obra del Señor. De manera que cuando una asamblea se establece, es una asamblea como la asamblea de Tesalónica. Se dan cuenta que la asamblea de Tesalónica comenzó a predicar el evangelio y el apóstol Pablo en el capítulo 1 dice que fueron más allá de Macedonia. Incluso pasaron hasta la zona de Acaya, el otro departamento de Grecia. Y dice que se oyó su voz en todos esos alrededores y él les dice algo allí, que ya ellos no necesitaban de dar cuenta de ellos porque ya todos los estaban conociendo, se habían hecho conocer. Entonces cada asamblea que se establece debe convertirse en misionera para sus pueblos alrededor, para sus lugares alrededor. Ella misma, con los hermanos. Hermano Alirio, estamos en tiempos difíciles, no nos podemos congregar, no podemos celebrar la cena. ¿Qué es lo que usted le diría al pueblo de Dios en estos tiempos? Bueno, hermano, el Señor sabe por qué está permitiendo estas cosas. El mundo necesitaba, no la está comprendiendo, no la está viendo. Sin embargo, uno se da cuenta por la forma como se expresan hasta algunos presidentes. Se están expresando de una manera que se ve que les está llegando al corazón y que están viendo las lecciones que Dios quiere dar. Pero nosotros como pueblo de Dios también tenemos que aprender de esta situación. Esto nos ayuda a nosotros a que se nos quite cualquier clase de engreimiento que hay en nosotros, cualquier complejo de superioridad y de inferioridad, porque el complejo de inferioridad es una forma de complejo de superioridad. Y que todo mal pasa, esto va a pasar. Apreciemos más el lugar donde nosotros nos congregamos como pueblo del Señor, como asamblea, y tengamos más afecto por la obra de Dios y tengamos más amor los unos con los otros. Esto nos va a enseñar a nosotros a ser más tiernos, a ser más espirituales, porque nos hace falta la congregación, nos hace falta el contacto con nuestros hermanos. Fijémonos que esta forma que se está utilizando con los hermanos que conocen la tecnología ha sido de mucha ayuda para bastantes hermanos. Cuánto nos complace el poder ver rostros que teníamos tiempos que no veíamos. Cuánto nos complace saber de hermanos que están en el exterior, que se han tenido que ir por la situación. Nosotros mismos tenemos 2 hijos, uno está en Chile y el otro se fue para España.
los tenemos afuera. Reunión como esta por internet, nos alegramos y ellos se alegran de ver nuestros rostros y nosotros ver el de ellos. Entonces esto Dios lo permite. Esto no está en manos de presidentes, esto no está en manos de gobernantes, esto no está en manos del hombre. Y esto no lo puede tampoco parar el hombre. Es solamente Dios el que tiene poder para parar esto. Y nosotros lo que tenemos es que procurar preguntarnos a nosotros mismos, no por qué Dios está permitiendo esto, sino para qué Dios está permitiendo esto. De aquí nosotros debemos salir como mejores creyentes, debemos salir como mejores hermanos, amorosos y más comprensivos para nuestros hijos. Esto es una situación que Dios la convierte en prueba para que nuestra fe sea probada como se prueba el oro, como dice el apóstol Pedro, y para que nuestra fe sea purificada como se purifica el oro, y que el rostro del Señor pueda verse en nosotros. De manera, hermanos, que no debemos tanto lamentarnos porque no nos podemos congregar. Lo que debemos es sembrar en nuestros corazones. Cuando podamos congregarnos otra vez, no faltar a los cultos en la medida en que nosotros podamos estar allí. Hermano, una pregunta básica, pero ¿no ha pensado usted emigrar de Venezuela a irse a otro país? Es muy básica, yo sé la pregunta como básica, pero le pregunto eso. No, hermano, en ningún momento. Porque yo estoy en las manos como vaso de barro, en las manos del Señor. El Señor me puso a servir en su obra aquí en Venezuela. ¿Y cómo me voy yo y dejo al pueblo del Señor? ¿Cómo me voy? Y dejo al pueblo del Señor sin el instrumento que el Señor les ha dado. Yo no puedo tomar decisiones de ese tipo, hermano. Nunca. A menos que sea el Señor el que indique de alguna manera y me haga entender que debo irme a otro lugar. Pero yo no creo que sea así porque ya incluso por la edad, ya yo no voy a ser de tanta utilidad para ir a comenzar una obra nueva en otro país, en otro lugar. Entonces el Señor me utiliza aquí y yo sigo haciendo falta sin engreimiento ni nada. Todos hacemos falta en el lugar donde estamos. ¿Cómo dejo yo esas ovejas que el Señor ha puesto a mi cuidado y me voy para otro lugar? Pase lo que pase, el Señor me va a ayudar, me va a sostener y me va a cuidar aquí y siempre va a proveer para todas nuestras necesidades mientras estamos aquí sirviéndole. De aquí para el cielo, hermano, con la ayuda del Señor. Eso no quiere decir que si el Señor me da una oportunidad de ir a hacerles una visita a Chile por unos días que no vaya, oye. Le estaremos esperando. Estuvo muy buena esa última parte, estuvo buena esa última parte. ¿Ah? Venir a Chile, aunque sea de poco tiempo. De visita, por poco tiempo puede ser, sí. Será bienvenido, hermano. Muchas gracias, muchas La gracias. casa de nosotros está disponible. Con tal que no sea Valparaíso, porque yo sé que tiene su hijo en Valparaíso, tiene que ser Parrenca. No, él está en donde llaman Rancagua. Rancagua, verdad. Bueno, sí, es más para acá, Parrenca. Es por la R también. Es por la R. Pero primero tiene que pasar por aquí, por Colombia, por Bogotá. Aquí lo estamos esperando. Pasa aquí una semana y aquí lo despachamos. Como despachaban a los hermanos allá en la iglesia primitiva. Aquí nos caminamos para Chile. De todas maneras, esa es la vía. Yo nunca he salido de aquí, de Venezuela, sino una sola vez en el año 1982, en una visita con el siervo del señor don Gelson Villegas, que me invitó a acompañarlo. Entonces fue una experiencia muy bonita haber visitado todas esas asambleas allá en el norte de Colombia. Sepan que esa obra se inició desde aquí, desde Venezuela,
por medio de una hermana que se llama Soy la Luna. Yo digo que se llama porque ya está en el cielo, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ella sigue existiendo allá en el cielo. Entonces la hermana Soy la Luna, una educadora colombiana que vivía en Sincelejo, llegó a Maracaibo, en el estado Zulia, y la llevaron a la Asamblea del Progreso, y allí oyó el Evangelio y creyó en el Señor. Y cuando ella se volvió otra vez allá al norte de Colombia, en Sincelejo, se puso a predicarle a la familia. Y cuando se dio cuenta, vio un poco de gente interesada y ella no se sentía en capacidad de eso. Le escribió a los hermanos en Maracaibo, y entonces algunos hermanos y siervos del Señor comenzaron a viajar para allá, y así se formó. Cuando yo fui en el año 1982, visitamos, yo creo que más de 8 asambleas en el norte de Colombia que ya existían. Esa es la única vez que he salido del país para otro lado. Le pagamos el pasaje. Gracias, gracias. Bueno, don Alirio Guerrero, por acá en Rancagua, Chile, le estaremos esperando. Ajá. Entonces, ¿qué hay? Rancagua y Rencagua. Ok. Rancagua. Renca y también Rancagua. Hay las dos. Renca es un municipio de Santiago y Rancagua es otra ciudad. Entonces, mi hijo está ¿dónde? En Rinca. Rancagua. Está al sur de Santiago. De todas maneras, don Alirio, no se preocupe. Usted se preocupe nada más de llegar a Chile. De aquí para adelante nosotros nos encargamos. Exactamente. Gracias, pues, gracias. Don Alirio, su hijo y su primo Danilo García están en Rancagua. Es correcto, en esta región. Ah, ok. Sí, allá está mi prima Loida con sus hijos. Y allá está Loida también. Sí. Y Fanny. Y Fanny. Ajá. Allá hay muchos hermanos de Maracaibo, de donde soy yo. Falta Alirio y la tía Pancha. Ah, pero Danilo está ahí también. Por acá estoy, primo. Ah, broma, tú me tienes... He conocido tu voz, Irisi. Ah, bueno, el mismo que viste y calza, pues. Ah, qué bueno. Ese es mi primo de nación. Don Danilo, ¿podría activar su cámara para que le pudiéramos conocer nosotros acá de Renca, por favor, si es tan amable? Ya vamos al tiro, hermano. Ya le vamos a poner la cámara. Ya le vamos a activar la cámara ya.